amigos, el día de hoy estoy aquí disfrutando de mi jardín, así que les doy la bienvenida a su canal de FansDogs. Bienvenidos amigos, vengan y visiten su canal. ¿Qué tal amigos? Vamos llegando de pasear a esta señorita y el día de hoy tendremos un tema muy interesante: garrapatas y pulgas. En el caso del día de hoy hablaremos de garrapatas y pulgas, así que vamos a empezar. Comentaba, las pulgas y las garrapatas son parásitos. Y son parásitos muy peligrosos para lo que viene siendo la salud de nuestros animalitos. Así que lo recomendable es cuando salgamos a hacer algún paseo en algún lugar que no es de nuestra casa o igual en algún lugar, es hacer lo siguiente: revisar sus patitas para checar que no traiga ninguna garrapatita que sea visible, porque esas son de las áreas favoritas de las garrapatas. 2. Revisar su axila de ambos lados para revisar que no traiga ninguna garrapatita. También en el área de las piernas les encanta quedarse también. Otro de los lugares favoritos de las garrapatas son dentro de las orejas. Las revisamos y ya podemos estar tranquilos de que no trae garrapatas. Ok, una de las mejores maneras para darnos cuenta si nuestros perritos tienen garrapatas es revisar su pelaje a través de checar sus patitas y checar las áreas que les he mencionado donde se pueden llegar a acumular las garrapatas. Pero otra manera que también les puede ayudar muchísimo es viendo los hábitos que tienen sus perritos. Si de repente su perrito está empezando a dejar de comer, se pone triste, está un poquito intranquilo, eso puede ser un síntoma de que algo está pasando, y lo mejor es llevarlo a tu veterinario. Algo muy interesante es que las garrapatas y las pulgas las podemos eliminar de diferentes formas. 1. En nuestro caso, si tenemos algún jardincito en nuestras casas, hay algunos productos que existen en tiendas de mascotas para preparar el ambiente donde tengamos a los perritos. Si tenemos piso de tierra, tenemos grava, es donde más tenemos que tener mayor preocupación y mayor enfoque para evitar que se puedan reproducir estos parásitos, porque en el caso de las garrapatas pueden llegar a producir hasta 4000 huevitos en el periodo de vida. En el caso de las pulgas van a estar en un solo huésped, pero a diferencia, las garrapatas pueden variar de huéspedes y pueden inclusive estar dormidas por un cierto tiempo, pero en la temporada de calor empiezan a fluir y quieren salir y quieren buscar un huésped. Así que no permitas que el huésped sean tus perritos. Otra de las cosas que podemos hacer para evitar las garrapatas son los collares. En el caso de los collares vienen con una dosis que se va liberando lentamente y que puede llegar a inclusive protegerse por 6 meses, a diferencia de las pastillas. En el caso de nosotros les platicaremos de las pastillas que nosotros utilizamos para evitar las pulgas aquí en casa y las garrapatas, que aquí les dejaremos una foto de qué producto es el que estamos utilizando. En el caso de ese producto, lo dividimos la pastilla y se la damos a cada uno de nuestros perritos y tiene una duración de 4 meses. 4 meses no nos preocupamos de lo que viene siendo pulgas y garrapatas. ¿Por qué no nos preocupamos? Porque en este caso siempre les damos lo que viene siendo la atención a nuestros perritos, bañándolos y estando un tiempo de calidad con ellos para detectar si es que hubiera algún problema con lo que son pulgas o garrapatas. También existen algunos peines que son los que podemos utilizar. Al estarlos peinando, estamos arrastrando todas las ninfas del pelaje de nuestros perritos y de esa forma quedan completamente limpios. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque no nada más ellos sufren con enfermedades propias a ellos, sino que también los humanos podemos llegar a contagiarnos de algunas enfermedades por ser picados por algún parásito de los que les mencionaba. Existen varias enfermedades que pueden ser transmitidas de nuestras mascotas cuando tienen garrapatas al ser humano. La primera es la anaplasmosis, la babesiosis y por último borreliosis, mejor conocida como enfermedad de Lyme. Como puntos en común para poderlas identificar fácilmente, en la mayoría vas a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, pero en algunos casos las vas a poder identificar por algo más específico. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Lyme, porque es una de las enfermedades más comunes, porque la hizo muy famosa una artista. En este caso, Thalía tuvo esa enfermedad ocasionada por una garrapata. ¿Cuáles fueron los síntomas por los cuales inclusive uno se puede dar cuenta que tiene la enfermedad de Lyme? Dolor de cabeza, dolor en articulaciones, hormigueo, problemas cardíacos e inclusive una erupción en la piel.
La anaprasmosis va a dar los mismos síntomas, nada en lo que se va a destacar o va a ser diferente, va a ser que va a tener dolor abdominal, va a tener fuertes diarreas y en algunas ocasiones puede llegar a tener daños renales y acompañado de daños neurológicos. Esos son los síntomas más indicatorios de la anaprasmosis. La babesiosis puede dar los mismos síntomas de los que tienen en común, pero puede también que no tengas ningún síntoma. Donde va a tener diferencia es que puedes llegar a tener fuertes escalofríos y anemia. Como conclusión podríamos decir que cuando tengamos algún problema de garrapatas y pulgas, lo más recomendable es que acudamos con nuestro veterinario de confianza para que haga un chequeo general para ver si esas pulgas o garrapatas no les ocasionaron alguna enfermedad a nuestros perritos, puesto que también hay enfermedades bastante graves que pueden ser transmitidas a nuestros perros por el tema de estos parásitos. Sin más me despido agradeciéndoles que se suscriban a este canal y que lo sigan compartiendo con su grupo de amistades. Esperemos estar haciendo más videos para ustedes para poderles proporcionar esta información que cada vez es más útil para ustedes. Gracias.